Ulises Ruiz es gobernador del estado de Oaxaca. Antes que nada, licenciado, muchas gracias por acompañarnos, le agradezco. Al contrario, Juan Enrique, gracias y gracias a tu auditorio que nos permiten entrar. No, le agradezco. Oiga, es muy polémico usted, licenciado, con las famosas cartas que envía a la dirigencia nacional, precisamente a Carolina Monroy, del Partido Revolucionario Institucional, sobre pedirle, sobre una serie de reflexiones que usted hace en esta misiva, sobre todo, pedirle que la dirigencia pues saque las manos y que la militancia sea la que elija a su candidato en el 2018, al igual que las dirigencias estatales. Y llama mucho su atención también aquí en Chihuahua, cuando los diversos grupos aquí de la capital, sobre todo, pues ya están manoteando la dirigencia estatal. Que anduvo usted por ahí este día. Bueno, desde anoche, Juan Enrique, te agradezco mucho. Nosotros estamos recorriendo el país. Debo decirte que no es una opinión mía, es una opinión de muchos, miles de priistas que coinciden. Nosotros hemos venido solicitando a la dirigencia nacional que encabeza Enrique Ochoa, que fue designado presidente del PRI, la realización de la Asamblea Nacional, que es un espacio de debate. A nosotros nos preocupa la agenda del partido, el proyecto que el partido va a ofertar a los mexicanos para convencerlos de por qué deben votar por el PRI, tocando temas cruciales, temas de interés nacional, temas de interés de los mexicanos, como es la pobreza extrema, el modelo de desarrollo social, sus fallas, los cambios radicales que hay que hacer en este modelo de desarrollo social, el modelo de desarrollo económico que en este país no ha entregado buenas cuentas, 30 años de neoliberalismo aplicados en este país con 60 millones de pobres, es una calificación de reprobados. Hay que modificar este modelo económico, el asunto de la inseguridad, de la que en la percepción de los mexicanos cada vez es más grave, quienes deben de coordinar y darle la seguridad y tranquilidad a los mexicanos, el asunto de la corrupción, que es un tema muy sensible, que yo no lo reduciría a 3 o 4 miembros. Me parece que el asunto de la corrupción es un problema que corroe municipios, estados, al propio gobierno de la República, y que se tiene que atacar de modo directo desde la cabeza hasta el más sencillo militante que tenga una función pública. Esos son los temas que estamos discutiendo. Hay una enorme coincidencia en ir a fondo en ello. Por ejemplo, propusimos a Enrique Ochoa que se revise el aspecto de la Constitución Federal que le da inimputabilidad al presidente de México en materia de corrupción. Esto es fuero, el equivalente al fuero al presidente, para que no pueda ser investigado en materia de corrupción. Esto no tiene nada que ver ni es personal al actual presidente. En lo que sí tiene que ver es que el combate tiene que ser en todos los niveles, con una gran precisión que abarque a todos los órdenes de gobierno, para que los mexicanos vean que vamos en serio y que no se trata únicamente de perseguir a 3 o 4 militantes del PRI o de otros partidos y con eso resolvamos el asunto de la corrupción. Es un asunto más de fondo, es un proyecto de nación que pueda transformar, que pueda regresar al PRI a lo que fueron las grandes causas nacionales que siempre lo acompañaron y que se abandonaron, y que se está reflejando en los votos, que se está reflejando en el rechazo que la propia ciudadanía tiene hacia el partido en las encuestas y hacia el gobierno, hacia los diferentes gobiernos del partido. Eso es por una parte, y por otra parte la democracia interna. Nosotros hemos venido insistiendo que el próximo candidato a la presidencia de México debe de pasar por las urnas, debe ser una consulta en urnas que se instalen en todo el país para elegir al abanderado o a la abanderada del PRI, para que encabece el esfuerzo del partido con un proyecto de nación en el que se comprometa, que surja de estos temas que estamos tratando, y el veredicto de las urnas, que vayan a los estados, que platiquen con la militancia, con los simpatizantes, y yo estoy seguro que abriendo el procedimiento van a participar más de 10, 11 millones de mexicanos en una interna del partido. Estamos también hablando de los senadores de lista, de los diputados
plurinominales que se le llaman, que prácticamente ahorita son recomendaciones y recomendados, para que también se elijan en cada una de las 32 entidades, que sean las fórmulas de los senadores plurinominales o de lista, y se elijan, y quienes obtengan las más altas votaciones en los estados en proporción al padrón de cada entidad sean los que ocupen el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto lugar, tanto del Senado de la República como de las diputaciones plurinominales por circunscripción. ¿Qué estamos queriendo? Devolverle la fuerza a la militancia, devolverle el poder a la militancia para que sea ella la que escuche, la que juzgue y la que se convenza de los proyectos y propuestas que vayan pegadas precisamente a esta propuesta de nación que estamos pidiendo que se discuta, y de esta forma podamos convencer a los mexicanos de que somos la opción más seria, de que somos la mejor opción para seguir gobernando este país, pero sobre todo que vamos a enderezar, que vamos a corregir el rumbo, que vamos a tomar determinaciones que tienen que ver con la vida de los mexicanos, que tienen que ver con la transformación para bien de México y para bien de los mexicanos. Y entonces va a encontrar mucha resistencia, ¿no?, de la dirigencia, porque por tradición, usted mismo, ¿por qué proceso llegó cuando fue gobernador? No mira que por un plebiscito de los militantes. Bueno, no hubo un plebiscito, hubo otros instrumentos, en ese entonces funcionaban y aplicaron una encuesta. Yo tenía 70-15 sobre el adversario más cercano. Yo había sido ya 4 años presidente del PRI, más de 10 vueltas a toda la geografía del Estado. Había yo ya sido y pasado por las urnas en el Senado de la República, diputado federal, diputado local. Tenía yo una trayectoria y una carrera que me llevó a estar en primer lugar en las encuestas. Y nosotros no estamos discutiendo que en otros tiempos no haya funcionado el consenso, las definiciones verticales, que en un tiempo funcionaron y funcionaron bien para el PRI, pero hoy hay competencia, hoy hay señalamiento. Antes no había competencia. Hoy no había designación. Debo decirte que yo tuve una elección muy competida porque yo le gané a una coalición PAN-PRD Convergencia PT, en ese entonces se llamaba Convergencia, hoy es Movimiento Ciudadano, pero fue el PAN, Convergencia, Movimiento Ciudadano y el PRD unidos en contra de mi candidatura. Yo le gané a Gabino Cue, que a los 6 años finalmente acabó ganando el gobierno del Estado, acaba de salir, por cierto, con resultados desastrosos para los oaxaqueños, pero lo que funcionó en una época no necesariamente tiene que seguir rigiendo. El país ya cambió, la gente ahora está más pendiente de la actuación de los funcionarios, la militancia está reclamando tomar decisiones y evitar que una cúpula decida el destino no solo de un municipio, de un estado o de la nación, y estamos empezando por la candidatura presidencial, por las senadurías, por las diputaciones plurinominales, pero esto se tiene que extender, esto se tiene que hacer para elegir al dirigente nacional del PRI, esto se tiene que hacer para dirigir a los dirigentes nacionales de los sectores y organizaciones y a los presidentes de los comités directivos estatales, a los líderes de los sectores de organizaciones estatales, en los municipios igual, a los comités municipales, sectores y organizaciones también electos por la militancia, y sobre todo a las candidaturas, así como estamos pidiendo las senadurías, las diputaciones federales, cuando vengan los tiempos también las gubernaturas, también las diputaciones locales plurinominales, también las presidencias municipales y las regidurías plurinominales, que son parte de esta apertura. Nosotros no estamos proponiendo quítense ustedes para entrar nosotros estamos hablando de un proyecto serio que señala errores y cómo corregirlos, que señala políticas públicas que no han funcionado, que se han alejado de la mayoría de los mexicanos y que se han vuelto impopulares y que se están convirtiendo en voto de castigo tanto de militantes del PRI como de ciudadanos y que se traducen en derrotas electorales. A mí me parece que si no sacudimos al PRI, si no le damos ese cambio, esa transformación en este proyecto de nación y en esta democracia interna, va a ser muy difícil que seamos competitivos y podamos... Le pregunta a la señora García, licenciado, ¿a qué grupo político pertenece? Esperemos que no pertenezca a Reyes Baeza. Nuestra democracia nos cuesta muchos millones a todos para que luego apoyen a partidos por antojitos o berrinches. También
Francisco Molina Salazar, él habla desde Delicias, Chihuahua. Pedimos respeto a la ciudadanía chihuahuense porque lo que hizo el PRI al Estado no se ha visto en ningún estado, en otro estado del país, dice Francisco Molina Salazar. Dígale al exgobernador, en otra llamada, que lo felicito. Tiene el PRI que renovarse y sobre todo aprender a hacer oposición, porque a mi juicio son muy pasivos como oposición y sin embargo internamente se dan con todos. Dice nomás así Marta Elena, dice Juan Enrique, si no lo quiere leer al micrófono mi comentario, léaselo a él por favor. Eso no lo tenía que decir, pero bueno, ¿qué va a hacer el PRI? Dicen muchos que en lugar de pedir el voto deben de pedir perdón. Aquí el caso de Chihuahua el 5 de junio fue algo terrible. ¿Qué opinión, usted seguramente le conoce, le merece el exgobernador César Duarte, el de Chihuahua, no el de Veracruz? Ya sabemos el de Veracruz, Javier Duarte, pero aquí el de César Duarte, ¿qué opinión le merece? Bueno, mira, Juan Enrique, para eso están las instituciones, para eso está la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación, tratándose de recursos federales. Si hay ilícitos, si hay asuntos administrativos o penales, pues tendrán que enfrentarse en los tribunales. Nosotros como partido no podemos juzgar a nadie a priori. Para eso están las investigaciones, las auditorías, se están practicando, tengo entendido, el gobernador Javier Corral ha dicho que se están haciendo investigaciones como se están haciendo en otros estados de la República, como se están haciendo en Sonora, por ejemplo, con el exgobernador panista Padres, que ya está preso, él y su hijo, precisamente por desvíos y peculados que se cometieron y saqueos en Sonora. Seguramente en Oaxaca pronto se va a hacer con el saqueo desastroso que yo te diría peor que Veracruz realizó Gabino Cue en Oaxaca. Me parece que el combate a la corrupción tiene que darse en todos los ámbitos, en todos los partidos, y tenemos que ir a fondo y en serio. No se trata de estar defendiendo lo indefendible. Quienes hayan cometido ilícitos en el ejercicio de la función pública, quienes hayan desviado recursos en el ejercicio de la función pública, deben de ser castigados, deben de devolverse esos recursos, y si así lo dicen las leyes, deben de ir a la cárcel. No vamos a defender a nadie. Nosotros estamos mucho más allá de eso. Estamos por un proyecto de nación que cambie el modelo económico, el modelo de desarrollo social, que enfrente con profesionales el combate a la delincuencia organizada y que vaya a fondo en el combate a la corrupción desde la cabeza de este país hasta el más sencillo militante. Y por otra parte, la democracia interna, que sea la gente militante del PRI y la gente que simpatice con el PRI, quien escoja a sus candidatos, quien los vote, quien discuta con ellos, quien revise los proyectos para que no sean solo promesas de campaña y cuando se sienten se alejen de la ideología, se alejen de los compromisos que se adquieren y hagan un gobierno totalmente distinto, como hemos visto en muchos casos. El PRI ha hecho este tipo de ejercicios de elegir mediante auscultaciones a dirigentes o a candidatos, y más que favorable les resulta perjudicial porque salen peleados. Cuando la democracia no es favorable, que a todo dar, pero cuando no, pues es fraude. Cuando se hace democracia real, la gente entiende ese tipo de votaciones. Cuando se simulan procesos, cuando se le engaña a la gente que la están consultando y resulta que había línea para un candidato, sí se lastima la militancia, sí se provoca la fractura. Pero hoy incluso hemos hablado que si en la candidatura presidencial el PRI define como debe ser lo correcto, que sean los militantes y simpatizantes los que elijan al próximo candidato o candidata presidencial del partido, puede uno recurrir al INE incluso para que sean ellos los que hagan el proceso y tengamos las garantías de imparcialidad,
para que no haya una cargada, para que no haya una simulación de procedimientos, como en otras ocasiones se hizo en el caso de Roberto Madrazo y La Bastida, por ejemplo, que había la definición del presidente Zedillo de que La Bastida fuera el candidato. Y aún con todo y eso, con todas las deficiencias de ese procedimiento, participaron casi 9 millones de mexicanos en ese intento.